en términos fotográficos. Él es sobre todo un dilectante de la fotografía, de la imagen, y tiene películas como Tango o Flamenco, en donde se dedica a hacer una apreciación maravillosa acerca de estos dos tipos de danza. Entonces pasamos a la exposición del profesor invitado hoy, lo escuchamos y luego pasamos a establecer un conversatorio con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sí, la película Taxi, como les decía al principio, una película que tiene tantos amantes como enemigos. Como decía Nelson, no es la película que más permite ver el talento de este director como tal, pero por lo mismo mucha gente se cuestiona por qué llega a ser una película de culto. Es una película de culto, una película que en su momento no logra apreciarse en todas sus características, o resulta muy desvalorada en su momento, pero después se le resalta un gran valor. El asunto con esta película es, Carlos Saura mismo dice que podría ser ciencia ficción. Es una película tardía, es una película que en el momento en que aparece, a pesar de que el problema persiste en España hasta nuestros días, esa ultraderecha que él pinta ahí es muy vieja en su país. Es un tiempo de odio, es un tiempo caótico, y hay una historia de amor suavizando, por decirlo así. Sin embargo, el asunto aquí y el problema para muchos con la película es que el asunto de amor es lo primario. Entonces la problemática social enmarca la historia de amor y no al revés. Entonces no se adentra, no profundiza mucho en el problema ni se plantea una solución. Sin embargo, a mí me parece importante en muchas películas como estas es que pueden, digamos, mostrar una problemática o plantear una problemática llegándole a todo el mundo, porque tocan temas universales. Pues en la narración en general, que hay más universal que la comedia o el amor. Pienso que la comedia pues depende mucho de muchos asuntos culturales, el amor trasciende como a muchas culturas. Entonces no es un enmascaramiento necesariamente, sino que es más que el tema central de la película no es la problemática en la que viven estos dos personajes. Otro punto de vista, y el punto de vista que le decían pues que Carlos Saura decía que quería mostrar con la película, es el no poder vivir muchos aspectos de tu vida normal estando completamente al margen de lo que está pasando en tu sociedad y sin verte permeado de alguna forma por las dinámicas que tu ciudad o tu sociedad en las que se está moviendo. Entonces hay algo, el punto ahí del facha. Yo sé que muchos no, pues porque le vi la cara a varios, no entendieron muchas partes de la película por el lenguaje. Yo tengo la suerte de haberme visto en otros espacios donde había un sonido un poquito mejor, y es difícil, pues el cine español, si uno se acostumbra, llega un punto en el que les entiende perfectamente, pero hay unas terminologías impresionantes, como cuando él le dice a ella que él se dedica a darle vuelta al tarro, es que se dedica a pensar mucho las cosas, y uno pues jamás daría con esos términos. Empecemos por ejemplo por estas dos actuaciones tan fuertes, que son la de Paz y la de Dani. Hay un asunto por el que también se criticó la forma de la presentación de la película, de la dirección de actores de la película. Hay algo muy español, es la interrupción. Los españoles entre ellos todo el tiempo se interrumpen, y esto es muy teatral. Tú dices algo, tú terminas de decir algo, ya luego sigo yo,
no puede ser así, pues, y los españoles tienen esa costumbre de interrumpirse entre ellos, entonces digamos que en la dirección de actores también le dieron un golpe fuerte, pero son dos actores muy emotivos. Paz, por ejemplo, se llama Ingrid Rubio, el papel de Ingrid tuvo que pasar por un casting de 300 niñas para interpretar ese papel. Saura se enamoraba de algo de una niña, pero no le completaba, no le gustaba. El productor, que se llama Javier Castro, estuvo totalmente desinteresado en casi todo el casting, y Ingrid fue la penúltima de las 300 niñas que apareció. Ella es actriz revelación de este año, pues de 1996. En el caso de Dani, Carlos, no me acuerdo cómo se llama, Carlos Fuentes, él fue actor revelación del año anterior, de 1995, con una película muy buena, en la que él también se ve liado con drogas y cosas pesadas, pero una película que se llama Antártida, cuando el director vio a Carlos en esa película, dijo, por lo menos el protagonista de mi próxima película lo tengo seguro, y es Carlos, el actor que hace de Dani. Vemos que el papel de Ingrid, el papel de Paz, que además es muy particular el nombre, y más con ese papá tan particular, es una chica fuerte y enérgica, pero es un montón de energía, digámoslo de una forma desperdiciada, porque no sabe, está desubicada, es una persona indefinida, no sabe qué rumbo quiere tomar en su vida, pero igual durante la película vemos que sin saber algo de política o sin tener una idea clara a nivel político, ya tiene unas posturas. No sabrá ella que son posturas políticas, pero ya las tiene. Y eso creo que también es como otra idea chévere dentro de ese personaje, que te muestra como es que con tus principios puedes establecer tus posturas, y a partir de ahí pues ya la persona, si le interesa, empieza a buscar y a conocer más acerca de política. A mí me agrada mucho en la película, yo no sé si hay un mito del cine que se llama Taxi Driver. Es la película como magna de Martin Scorsese, que todo el mundo la alaba. Yo tengo mis diferencias con la película, a pesar de que sea un tesoro de la historia, pero muestra unas interpretaciones muy impresionantes, y uno de los momentos más fuertes y más trágicos y más pues que muestra un cambio en el personaje, es en el momento en el que Robert De Niro se quita el pelo, pues se rapa. Él está traumatizado porque es un ex veterano de guerra de Vietnam, entonces él se quita el pelo para sentir un cambio y visualmente mostrar un cambio en él. Eso lo vemos también aquí en Taxi, cuando Paz dice, no sé qué quiero, pero sé que lo que quiero no es lo que soy. Entonces se rapa, y es fuerte porque incluso en un detrás de cámaras ella dice que ella de verdad amaba su pelo, entonces no fue difícil llorar en esa escena. Ella dice que sentía un vacío cuando le estaban quitando el pelo, porque tenía que cambiar sin estar sintiendo un cambio en su vida, como sí lo sentía la actriz. Tenía que cambiar físicamente, entonces le resultó muy sencillo el llorar para esa escena. Dani, por otro lado, como les decía, lo descubrieron un año antes y también fue revelación de esa época. En la película anterior era un soñador pendejo, liado por drogas, que se mete en eso también por estar enamorado. En este caso, como él se describe en el detrás de cámaras, dice que él es un mal nacido por error. Él no quiere ser la persona mala en la que se está convirtiendo, y Paz pues lo hace caer en cuenta de eso, pero él incluso le dice, yo no sabía que soy un facha, cámbiame porque yo no quiero ser así. Es una personalidad múltiple, tiene muchos momentos diferentes. Un momento muy pesado cuando termina matando al marroquí,
El papel de él tiene momentos tiernos, momentos, por ejemplo, el asunto de la relación con su padre, en el momento en el que lo está afeitando, que es cuando lo vemos hablando más agudito, más, sí papi, no sé qué, te vas a mejorar, él necesita cariño. No se entendió, pero eso digo. Paz, el asunto con esta relación es que empezamos por Paz, que es una niña curiosa y que quiere saber, pero al querer saber y al buscar, lo que encuentra es una familia involucrada en un asunto terrible, sobre todo su papá. Y además, este otro asunto de la familia como Calero, Reme, una mujer hermosa, muy española, otro asunto muy resaltable de la película, un asunto muy español y muy visible en el arte. Este grupo de la familia, un grupo militante con convicciones absolutamente xenofóbicas y que, como se ve ahora en algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos, que culpan de grandes males de su país a las minorías. A mí me parece que es pesado lo que alcanzamos a ver, pero como les decía al principio, se le critica mucho el poco trasfondo que le dan. Pero de todos modos, el plantear una problemática de que la gente sienta, incluso el escozor que nos causa a nosotros desde el principio ver a la drogadicta que tira por un balcón, pues por un balcón, no, a la autopista, es difícil. Entonces, si genera alguna sensación en el espectador, para algunos podrá ser simple morbo. A mí me parece que plantea que hay un problema y que de todos modos somos sensibles a ese problema. Antes de llegar a lo más, quiero llegar a lo más bonito que me parece que tiene la película, es un asunto de fotografía y de arte. Les quería hablar de la parte musical. En la parte musical es muy bonita, pero hay un cambio muy drástico. Yo no sé si se dieron cuenta en un principio, eso si no lo hace uno mucho, como leer los créditos, pero tiene toda la colaboración posible de Manu Chao. Entonces todo es mano negra en un principio. Hay una parte en la que quiere establecer mucho que la actriz es una persona joven y que, bueno, que los actores son personas jóvenes y que esa juventud está llena de energía y de cosas. Y entonces cuando los vemos desde el principio, por ejemplo en este juego de láser, en el laser tag, empieza con una canción de Manu Chao, cuando ella se encierra en la habitación rebelde buscando dinero porque se quiere ir de su casa, pero al final se da cuenta que no tiene gran cosa. También ella pone una canción, ahí no suena de fondo, sino que ella pone una canción de Manu Chao, el papá le dice bájale de esa música, es porque plantea esa juventud y esa especie de descontrol que tiene ella en medio de su exceso de energía. El cambio es muy notorio cuando lo último que alcanzamos a escuchar de Manu Chao es cuando ella es yendo en el taxi y habiéndose acabado de quitar la peluca pone un cassette de Manu Chao y es lo último que escuchamos de él. De ahí en adelante empieza Sevilla a participar, empieza el flamenco y en un principio lo vemos dentro del taxi, luego lo vemos en la familia, esa escena de la comida familiar artísticamente y musicalmente es muy bonita porque entonces es toda una intervención flamenca y vemos en el arte, primero este Calero le quiere entregar a ella como participante de una cena española, póngase un escudo español. Ella finalmente pues le vale porro el escudo español y lo termina metiendo por ahí en el primer plato que se encuentra. Pero ese asunto del escudo es un asunto simbólicamente importante y lo tiene muchos otros elementos dentro de la película. Cuando aparece el flamenco y todos dejan su paella a la valenciana para empezar a bailar,
es establecer que es una familia, que no todos tienen correlación sanguínea, es una familia conservadora española. El flamenco solamente lo habían introducido en un momento cuando Reme, la única mujer de la familia, le hace una especie de canto cuando se encuentra por primera vez con Paz. Por ejemplo, esa canción es de una película muy vieja de España, que es de los años 40, y es de un cantante impresionante, y que si en la voz de ella sonaba bien, la voz del tipo era miedoso, y en España todo el mundo lo recuerda como uno de los mejores cantantes de esa época. Entonces vemos siempre ese asunto muy español, muy marcado, y creo que, como les decía al iniciar la película, me gusta mucho el cine español porque logra una narrativa muy particular, en parte gracias al apoyo que el cine recibe por parte del gobierno, que eso impulsa a contar las historias de nuestro país como las queremos contar, mostrando las realidades de nuestro país que queremos mostrar, que cuando no son dineros del Estado, sino que son dineros de inversionistas o de corporaciones o lo que sea, está más mediado mi contenido y más mediado lo que puedo y no puedo mostrar. Ahora sí, para mí lo más destacable que tiene la película es el asunto de la fotografía. A ver, dentro de una producción audiovisual hay unos rubros muy particulares que son como los más importantes para la realización. Obviamente está el papel del director. El productor termina siendo como el dueño de los derechos patrimoniales porque prácticamente es el que la vende, el que consigue la plata, todo. Está el diseñador de producción o director de arte. El director de arte es el que se encarga de la escenografía, de la utilería, del vestuario. Pues eso tiene mucha gente dentro de su departamento, pero es esa persona la encargada de dar esa idea gráfica y visual que nos marca toda una película completa. Digamos que cuando no son cosas muy actuales, es mucho más visible, por ejemplo, cuando vemos esas películas que las llaman de época, que son con vestidos y no sé qué, todo eso requiere un trabajo de arte impresionante, y pensar en espacios, pensar en materiales, que por ejemplo materiales de esa época no pueden ser los mismos que los de esta época para que se vea real y verosímil. Eso es un buen trabajo de arte. En el caso, y ya está el director de fotografía, director de sonido. El director de fotografía es el que se encarga de todos los asuntos de iluminación y de cámara, de iluminación, colorización y cámara. Entonces, por ejemplo, si esta escena es roja, tiene una luz entrando, voy a desplazar la cámara haciendo un paneo para visualizar todo, o si quiero simplemente enfocar esta parte y luego cortar aquí y luego cortar aquí, todo eso genera sensaciones diferentes. Cuando ustedes ven algo que es una toma seguida que se llama plano secuencia, eso genera una sensación diferente en el espectador a que si yo tomo acá, corto, luego tomo acá, corto, luego tomo más atrás, o me voy haciendo toda una toma completa. Genera sensaciones diferentes. Algunos lo sienten como lentitud o le dan el término como de ritmo. El ritmo es una sumatoria de toda esa forma de narrar a través de planos. En el caso de esta película, el director de fotografía es un director italiano. Es considerado prácticamente uno de los mejores directores de fotografía del mundo. Y es aquí donde encontramos por qué la película es una película de culto y tan apreciada. Porque es que fotográficamente es un tesoro para el cine español. Sobre todo con la llegada de este director de fotografía italiano. Su nombre es Vittorio Storaro. Vittorio incluso ha escrito
libros acerca de cómo desenvolverse dentro de la dirección de fotografía. Y hay un asunto muy particular, y es que él hace alusión a toda la teoría del color de Goethe. Bueno, ojalá lo pronuncie bien. Y él llega a esta película incluso por casualidad. En esta película todo el elenco y todo el staff que se había planteado en un principio contaba con una directora de fotografía, y esta directora de fotografía dijo no, unas semanas antes no puedo, tengo líos personales, y lleve su demanda, pero se quedaron sin director de fotografía. El productor Carlos, Javier, le dijo a Carlos, como llamó a este director de fotografía, no perdes nada, no nunca sabe. Pues un director de fotografía famosísimo, Carlos Saura, es famoso ahora, pero en esa época era famoso en su país, en España. Arriesguémonos, llamémoslo, contactémoslo, veamos qué pasa. Lo que Carlos le propuso a Vittorio fue algo que muchos que se han dedicado a la dirección, sea de arte o de fotografía o lo que sea, sueñan y se babean porque les digan algo así, y es: usted tiene completa libertad para hacer en su rubro lo que quiera con mi película. Entonces, decirle al director de fotografía: usted puede iluminar como quiera, usted puede utilizar los emplazamientos de cámara, las luces que quiera, es permitirle prácticamente haga su obra de arte. Entonces, a pesar de que Carlos Saura es un muy buen director, esta obra es completamente un tesoro de Vittorio, del director de fotografía. Hay este director de fotografía, por ejemplo, digo que para mí es de los más reconocidos, y para mí uno de los directores de fotografía más importantes de la historia, porque yo no sé si conocen una película que se llama Apocalypse Now. Él fue el director de fotografía de esa película. Es una película de Francis Ford Coppola del 79, perdón. Y si Coppola es un director famoso, y es un director famoso por esta película, mucho de lo que esa película produce en el espectador es por la dirección de fotografía. Por esa película, por Apocalypse Now, Vittorio obtiene el Oscar a Mejor Dirección de Fotografía. También con El Último Emperador, no sé si alguno la ha visto, es una película del 87, también es muy reconocida, también por esa obtuvo el galardón a Oscar. Sin embargo, pues por su participación con Coppola es impresionantemente famoso. Es un maestro entonces de la dirección de fotografía y maneja su propio sistema de luces. Es muy particular porque a nivel de iluminación y de luces en las realizaciones hay sistemas ya planteados. Hay unas cosas que llaman triángulos de iluminación, como que tiene que haber una luz adelante, una luz en medio y una luz atrás para que los personajes o las escenas queden bien iluminadas. Él utiliza muchas de esas teorías, pero las luces convencionales no le gustan. Entonces él creó sus propias formas de lámparas, pues, y son carísimas, y haber puesto todo eso a disposición de una película como esta es impresionante. Son unos mamotretos miedosos, pero es increíble lo que logra este personaje con eso. Al darle esa libertad de creación lumínica, es por eso que yo digo que esta obra es de resaltar dentro de la vida de ese director de fotografía, más que dentro de la vida de Carlos Saura, que tiene mejores elementos dentro de su filmografía. El asunto con este tipo de dirección es que es más tirado, según el director, hacia el expresionismo. Sin intentar dármelas aquí de muy ducho, hablemos del expresionismo como una forma, apareció como una forma de respuesta ante el impresionismo. El impresionismo era la realidad que me refleje la luz en un momento. El expresionismo es como la visión subjetiva del artista. En vez de buscar plasmar la realidad, busca es mostrar
es una deformación que expresa subjetividad. O sea, mostrar una escena no como es en realidad, sino como yo quiero que la gente la vea. Entonces, con la aparición del expresionismo aparece todo eso que uno ve en las galerías de arte y uno dice, como, ¿en serio eso es arte? Cuando uno dice como, ¿en serio eso es arte? Eso es un triunfo del expresionismo. Porque si llegas a preguntarte como, no entiendo, el expresionismo triunfó. Entonces predomina mucho la visión del artista, es un asunto muy intuitivo y no busca tanto plasmar la realidad, sino más bien mostrar esa visión del artista que la está creando. Entonces, al hablar de expresionismo, no es un expresionismo parecido como al expresionismo alemán, que es muy como un tenebrismo, como lúgubre, sino que es más un asunto parecido a Goya, que a pesar de que son cosas fuertes y difíciles, su iluminación dice mucho, son cosas iluminadas, bien iluminadas. Yo no sé si recuerdan una escena la escena de la película en que el negrito entra a vender cosas que después le dice, yo le pedí perdón, en que el negrito entra a vender cositas a la tienda y la escena no es una escena caótica a nivel de luz, no es una escena pesada, está bien iluminada, es un ambiente familiar y sin embargo ahí pasa algo fuerte y es que termina él encima del negro pegándole y cuando ya estamos encima del negro pegándole, pues así parece, hay una ventana en la que me refleja ya una luz roja dentro de la escena, con más de ira, más de una pasión fuerte ahí, pero nosotros lo vemos como algo incidental, pero todo es muy planeado y todo es muy preciso, todo está muy pensado a nivel de iluminación. Entonces hay dos cosas aquí separadas a nivel de iluminación también, como el romance y la problemática. La problemática es un asunto más frío, el romance es un asunto más en detalle. Por ejemplo, nosotros estas cosas fuertes como los asesinatos y las matanzas no las vemos en primeros planos, no vemos a la gente de cerquita cuando se va a morir, no tan cerca como si vemos por ejemplo la cara de Dani, casi que de milagro le sale el mentón cuando le dice que la quiere. En cambio, de estas cosas fuertes intentamos alejarnos un poco, pero no enmascararla con nada, no ponerle una iluminación diferente. El director de fotografía tiene una filosofía y es que dice, todo en el cine ya está hecho, todo en el cine ya se hizo alguna vez, lo único es que todavía puede ser nuevo y todavía puede sorprender. El asunto es, sabiendo lo que estamos diciendo, querer llegar más lejos. Eso genera un temor, pero él quiere llegar más lejos con lo que ya está inventado. El 90% de la película es, bueno, una exageración, pero un gran porcentaje de la película es de noche. El director de fotografía no es muy fanático de falsear las noches, entonces yo me imagino que este rodaje debió haber requerido un cambio de rutina a la hora de producir gigante, porque debe ser, trabajemos todos de noche y cambiemos el horario. La noche aparece a nivel como figurativo, como un factor dramático. De todos modos, se introduce muy bien con el asunto del taxi, porque igual el taxi es un elemento que funciona tanto de día como de noche, pero la noche como un elemento dramático es muy fuerte y también nos permite ver el ambiente nocturno de una ciudad. Los taxistas son personajes para toda la vida, pues es una persona que conoce trata con 1000 personas diferentes en los momentos más, pues en cualquier momento de la vida de otra persona cae con un taxista, se monta un taxi, entonces son personajes muy explotables y por eso han sido tan explotados, bien y mal explotados. Taxi del 2004 creo, películas malas,
pero Taxi Driver o Taxi del 96, películas muy buenas y que se dan cuenta de que en El taxista definitivamente hay un recurso genial para contar. En La niebla, hay varios momentos en los que la niebla aparece al final, por ejemplo, al final tiene tiene como una carga más de desamparo y como de soledad en el espacio en el que Paz está corriendo para salvarse, mientras que en el momento en el que Carlos, pues Dani, está matando al marroquí, hay niebla, pero lo vemos a él completamente rojo. El rojo es por el fuego, pero yo podría haber puesto a Dani más lejos, que el marroquí hubiera salido corriendo y no verlo rojo, llevado de la ira. Y la niebla enmascara, para muchos directores, enmascara un asunto interior del personaje, o sea, como una relación con su inconsciente, algo que el personaje no conoce. Y lo vemos a él completamente rojo y con el bate en la mano, lleno de ira y a la vez lleno de confusión por lo que está pasando en el momento. La cascada, por ejemplo, es una escena demasiado bonita, para algunos extrañamente melosa, pero igual no deja de ser bonita. Debe haber requerido una planeación impresionante, y en el detrás de cámaras apareció, por ejemplo, que hicieron todas las pruebas antes de rodarla con par de dobles, y todas las tomas que iban a hacer las planearon con ellos para que se murieran de frío los dobles. Y ya a los actores pongámosles un neopreno y toda la ropa posible y que no se vea el neopreno en la toma, y hagamos la toma rápido porque se nos enferman. Y eso sí, tienen toda la razón, parar un rodaje porque un actor está enfermo es medio absurdo. Entonces hay que pensar en todo a la hora de rodar. El asunto con, por ejemplo, la escena de los militares. La escena de los militares son militares de verdad. Y hay un relato del actor, y es que él dice que como él estaba vestido de militar también y estaba dentro de cientos de militares, pues hubo un momento en el que hubo un descanso, él se paró por ahí, se quitó su boina y que le pegaron así un regaño miedoso porque como así, vuelva a la fila y póngase la boina. Ya después el jefe pues el coronel o lo que sea se dio cuenta en la película que el muchacho era el de la película, pero es de esas cosas divertidas que pasan en los rodajes. Taxi tiene una imagen completamente suya. Taxi no tiene la imagen de ninguna otra película, ni mucho menos de ninguna otra película de Carlos Saura, porque es la única que hizo con este director de fotografía, y además este director de fotografía solo plasmó ese tipo de iluminación y esos colores en esa película, nada más. De ahí lo que les decía, que sea una película tan considerada valiosa. Ya en asuntos como de psicología del color, vemos entonces que los azules son más fríos y son distantes, pero generan simpatía entre los actores. Es que los colores generan cosas muy dispares a veces, pero conocer qué generan ese tipo de colores es muy importante para el director de fotografía a la hora de querer expresar una emoción a través de lo que está filmando. Y ya en la parte de arte, en mi caso en particular, yo soy un apasionado por el arte en todo lo que veo, entonces pues un apasionado por la dirección de arte en todas las películas que veo, entonces encontrar como los detalles que tienen de verdad una importancia para hablar de los personajes. Nosotros no sabemos que ella quiere ir al mar de palabras de ella hasta que ella no le dice a Dani: juntemos tu dinero y el mío y vamos al mar. Pero hace rato nos dijeron la clase de persona que ella es, y hace rato nos dijeron que a ella le encanta el mar. Ella tiene el mar pintado en su pies. Es una niña que de todos modos está influenciada por la juventud de su época, entonces no solamente Manu Chao, sino que tiene a Bob Marley mientras está leyendo su carta, mientras está escribiendo su carta de amor, tiene a Bob Marley fumando en un afiche detrás de ella.
Entonces, son cosas que no nos damos cuenta en el momento, pero que nos hablan demasiado sobre la personalidad de cada uno de los personajes. La moto de Danny, el que conserve la chaqueta de su papá, son cosas que de verdad nos dan pistas sobre quién es ese personaje, y no es simplemente un actor hablando, es un actor con toda la carga que un director de arte le puso y que debe mostrarla, debe mostrar ese Bob Marley, debe mostrar ese desprecio por la España costumbrista de los escudos. El director de arte de esta película se llama Juan Botella y no es muy reconocido a nivel de cine, pero en España es muy reconocido. Pues, no sé si aquí llegó un remake que era Aquí no hay quien viva. Toda la dirección de arte de la parte española fue de Juan Botella. Hay muchas cosas, por ejemplo el collar pues, es más un asunto dramático, pero igual es fuerte, y el haberlo recuperado para llevárselo a ella es un asunto que personalmente, por ejemplo, me pareció muy bonito. Bueno, como les decía, el cuarto de paz, la calca en el taxi es otro elemento bien escogido para representar a ese Danny, que es un muchacho desinteresado, pero que la persona que no sienta posición va a terminar su entorno sentando posición por ella y llevándolo a cometer cosas que de pronto no quiere y que van en contra de sí, pero que como no toma una postura, lo arrastra. Es una película de verdad chévere de ver, de verdad bonita. Yo quiero invitarlos a todos a que en serio en el cine español vean una posibilidad muy grande, porque me parece que los detractores de esta película son los que aman un super argumento. El argumento es un asunto romántico, pero de todos modos no deja de tener una fuerza y no deja de ser una película valiosa. Y si quieren buenos argumentos, el cine español está cargado de grandes historias, de grandes personajes y de joyas en la historia de la cinematografía. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Quiere preguntar algo? Gracias por escuchar. En un mes les presento el cartón. Hay una escena que a mí me parece muy, por ejemplo, la postura de la madre de Paz, me parece que yo sentí hasta miedo por ella. Yo trabajo en la parte de violencia de género y yo veía esa postura en la película de la madre de Paz, que ella sabía lo que sucedía, sin embargo ella era demasiado pasiva ante el hecho. Pues la película te puede mostrar la tragedia, te puede mostrar el drama y te puede mostrar situaciones que no sé si que son incluso en este momento muy apropiadas, porque en España hay mucha muerte, hay mucha violencia contra la mujer y de hecho la película, a pesar de que es de 96, sigue mostrando tiene la misma carga histórica. La película también muestra la realidad social de los que transitan hacia otros países y que obviamente la
necesidad económica los obliga a quedarse allá o van y buscan una mejor vida allá, tanto para nosotros como latinos como para los mismos europeos que allá se libre y para los africanos. Eso pues, es una situación es muy real, no es que pasó en el 96, no es que aún allá sigue sucediendo muertes por la raza, por el color, por las creencias. La película es muy pro, o sea, no importa que sea el 96, la película te trae cosas muy reales, que aún se siguen viviendo en España y en Europa y en América, Norteamérica y en Latinoamérica, pues todas, porque incluso en Chile, que supuestamente somos latinos, ellos también han hecho hace poco que se levantaron contra incluso colombianos. Entonces es un tema muy actual. Sí, pues logra trascender mucho y lo que decía por ejemplo el papel de esa mujer ahí, de la madre de Paz, es una mujer abnegada y tan sumisa que su única manera de manifestar su reacción frente a lo que está pasando en su familia es enfermarse. Ella se va, vomita, pero ella no se va a plantar ante su marido y le va a decir no me gusta lo que estás haciendo. Ella se va al baño y va a vomitar y ella se va a poner mal y ella se pone la mano en el pecho y se siente mal, pero ella no va a tomar partido. Entonces ese papel plantea el papel de esa madre y esa mujer dentro de esa sociedad española. Yo creo que de todos modos la película sí alcanza a dibujar un asunto de sociedad y de dinámica de esa ciudad en particular de Madrid, que no nos, pues que son, crea figuras y no deja como tanto espacio en blanco. En realidad pues nos plantea por lo menos un asunto familiar, un asunto de tradición que es fuerte. Y ya el asunto de la xenofobia, del racismo, España tiene ese problema y lo tiene todavía y todavía es muy fuerte. Pues los mayores casos de skinhead y de estos grupos radicales son españoles. Entonces sí es fuerte, es trascendente y es actual de todos modos. Dos situaciones. La primera, vos hablaste del pelo como pues, cuando Paz se rapó como un momento de cambio. Pues yo sí quiero resaltar cómo sucede otras cosas con el pelo. Durante casi toda la película aparece en varias ocasiones la peluca y cómo esa peluca nos refuerza una situación relacionada con los valores propios del papá, de cómo esa peluca significa la mujer femenina, ese estereotipo que nos han vendido de mujer de pelo largo, y como la que no tiene el pelo largo entonces es un lesbiano o es un machito. Y por un lado eso, y lo otro, que ya sí es una situación personal, yo tengo cierto problema con el final. La película muestra un happy ending, pero pues le mataron al papá, por eso, no, pero al final es un final feliz. Pásale con Dani, abrazados, contentos, tal cosa, pero está ligado a una situación muy problemática que sí. Todo el mundo se hundió en el final. O sea, mataron al papá. Paz, que se llama Paz y que es pacífica, mató a alguien. Y para mí plantea una situación muy problemática, sobre todo acá, porque estamos en un contexto muy violento y nos venden esa idea de que la solución para conseguir la paz es precisamente caer en esa violencia. La paz se consigue pero repito, es una situación personal, no es que el director la haya querido vender así. Sí, pues por ejemplo el asunto de la peluca sí es muy fuerte. El momento en el que ella se siente más presionada y más llevada por su papá a hacer algo que no quiere, primero a coger un taxi, a tener que manejar un taxi y además de la imposición de trabajar en algo que no quiere, es tener que ponerse una peluca. Una peluca horrible. Entonces tiene una carga emocional porque es la imposición del padre.
yo decido no ponerme su peluca porque de alguna forma, por algún lado tengo que tener una fuga, por algún lado tengo que estar libre de la imposición del papá. El papá no le impidió meterse con Dani, pero el papá le impidió tener el pelo corto. Entonces, ella tiene que tener una línea de fuga. Si el papá le hubiera impedido meterse con Dani, Dani hubiera sido su línea de fuga. El papá simplemente no quería que ella perdiera el tiempo por ahí con malas ideas muy sociales, y que además estuviera por ahí mostrando ideas poco femeninas, porque eso no va con su tradición. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias en serio por haberme invitado y muchas gracias por haber estado conmigo y ver la película, y espero que la hayan disfrutado.